más contingentes de esta semana sin duda han sido las elecciones en Venezuela, y una de las grandes preguntas también que nos hacemos después de ver este proceso eleccionario es qué nos queda si no se respetan las elecciones en democracia. Y esta pregunta, y además emociones que por sobre todo sienten los venezolanos que son de oposición, surgen hoy día más fuerte que nunca bajo el régimen de Nicolás Maduro, porque la percepción de injusticia, la frustración y el desamparo es hoy día mucho más fuerte que en otros procesos eleccionarios que han ocurrido en Venezuela. Y aquí uno podría observar distintos escenarios, ¿cierto? Antes de las elecciones y uno después de las elecciones, donde estos sentimientos, ¿verdad? Emociones, van empujando también a una masa enorme de venezolanos a protestar, a la protesta, no solamente en Venezuela, sino que también en los distintos países en donde estos casi 8 millones de venezolanos han tenido que irse. Uno de ellos ha sido Chile, ¿verdad? Hemos visto protestas en Santiago a producto de esta percepción tan grande que se siente hoy en día producto de las elecciones, esta percepción de injusticia que se siente hoy en día por las elecciones en Venezuela. Primero, yo creo que como nunca antes la oposición de Venezuela logró algo que nunca había podido hacer, ¿ya? Que es unirse detrás de un solo candidato y acudir a las urnas en masa. Ya recordemos que en 2018 la oposición decide boicotear el proceso, no participar de elecciones, cuyo fundamento era que las elecciones eran injustas y por lo tanto no iban a participar. Bueno, esto yo creo que la oposición entendió de que a pesar de que las elecciones fueran un proceso poco transparente en Venezuela, finalmente terminó debilitando a la oposición, y eso no era una estrategia que finalmente les haya funcionado o les iba a funcionar en un futuro. Entonces la oposición entiende que el hecho de restarse en procesos eleccionarios en términos prácticos y políticos, finalmente es muy malo. La oposición esta vez buscó alternativas para jugar bajo las reglas de Nicolás Maduro, y si no, por ejemplo, pudo inscribirse María Corina Machado, pues tenemos otro candidato, ¿verdad?, que es el señor Edmundo González, de manera un poco instrumental, pero que finalmente también sorprende a la oposición y finalmente termina enganchando con el electorado. En segundo lugar, las encuestas. Hemos visto distintas encuestas que, a pesar de que no son 100% confiables, le daban un margen muy amplio a la oposición en Venezuela. Y a pesar de que no son confiables en un 100%, van generando una realidad política, y que cuando esta realidad política explota en la cara y no se cumple, genera un malestar muy grande, sobre todo para quienes creían en los resultados. Así que todo esto va fraguando, ¿verdad?, en los venezolanos y las venezolanas, por sobre todo este sentimiento, esta percepción de injusticia que es cada vez más grande. Y bueno, todo lo que ha pasado después de las elecciones, que me gustaría discutirlo contigo, Carlos, lo que ha pasado con los organismos internacionales, con los observadores de las elecciones, con las declaraciones de los distintos presidentes de Latinoamérica también. Y con esa gran introducción damos inicio a nuestro capítulo de Cívica Pop junto a Coti Benavente y Carlos Muñoz, quien les habla. Y claro, harta tela que cortar con el tema de Venezuela, que ha tomado los noticiarios la semana. La verdad que uno prende la tele y antes de Venezuela había otro tema, que era el de Macaya, y ahora es solo Venezuela. Ya llevamos unos cuatro días más o menos con este asunto. Era algo que se veía venir, ¿cierto? Un poquito, como tú dices, esta vez, como rara vez pasó, estaba bien organizada la oposición. ¿Ya? Hace 10 años probablemente que no estaba bien organizada. Yo tengo la impresión de que el 2013 había otra elección en que la oposición estuvo a punto de dar vuelta a las elecciones. Tengo ese número, tengo el 2013 en la cabeza. Pero claramente, como tú dices, la elección anterior, ni por si acaso, porque ellos mismos sabotearon la elección y se dieron cuenta que ese no era el camino. Y de hecho tomaron otra vía en ese momento. En ese momento tomaron otra vía, que fue intentar ese asunto de Cúcuta, que fue peor todavía. Hay que decirlo, se han demorado en aprender, la oposición se han demorado en aprender, y ahora que lograron hacer las cosas bien,
dejaron expuesto a Maduro, en definitiva, lo dejaron expuesto que no le quedó más que hacer el fraude. Por primera vez lograron esa situación. Bueno, igual es bien difícil, me imagino yo, ser oposición cuando tiene un gobierno que prácticamente controla todo el Estado, ¿cierto? El ejército, los poderes, los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y también instituciones que debiesen ser autónomas, como el CNE, ¿ya? Que vela por las elecciones. Entonces, claro, debe ser difícil ser oposición en un escenario equivalente al CERVEL acá. Es difícil ser oposición con esos antecedentes, con un régimen que se aleja, ¿verdad?, de una democracia. Y finalmente, ahí me voy a tomar de algo de lo que dijiste, porque ha sido noticioso no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Y aquí es donde también el régimen de Maduro se victimiza, que dicen que ¿por qué tanta persecución a Venezuela? Lo que pasa es que, bueno, ahí uno puede responder fácilmente a esa pregunta. Venezuela no ha garantizado el respeto, ni las garantías institucionales, ni los derechos humanos de los ciudadanos que están viviendo en su país. Ha provocado una ola migratoria masiva en Latinoamérica, provocando estragos en distintos países, incluso el nuestro, ¿cierto? Entonces, ha tratado muy mal a distintos presidentes de Latinoamérica, Maduro, incluido a Boric, que lo ha tratado como ha querido. Entonces, ¿por qué hay que prestarle ropa a un presidente con muy poquitas credenciales democráticas? Si hasta Lula da Silva, que es el líder histórico de la izquierda en Latinoamérica, ha tenido bastante distancia con este personaje. Bueno, ahora supuestamente Lula estaría en una situación como que estaría buscando posicionarse, ser el medio, ¿cierto? A ver si logra llegar a una mediación. Lo están postulando a él para ver si es que alguna salida más, entre comillas, institucional. La salida regular institucional ya no funcionó, ahora sería una salida institucional excepcional, porque ya no se cumplieron con las normativas que estaban vigentes en su momento. Y ahí Lula aparece como esta figura que en definitiva es como aceptada por todos lados. En definitiva es una figura de izquierda, pero al mismo tiempo la derecha lo respeta porque ha logrado bastantes cosas ahí en Brasil. Entonces podría darse que él encuentre una salida, termine ofreciéndole asilo a Maduro. Ya, lárgate con todo para que no te procesen. Porque eso es lo que viene después. La pregunta es que ya logran sacar a Maduro, pero van a iniciar una cantidad de procesos como parten después de estas situaciones irregulares. Es que por eso te digo, o sea, actualmente, o sea, lo que ha pasado en Venezuela, el escenario no es nuevo, ¿ya? El escenario de las elecciones poco transparentes, de que se intervienen organismos del Estado, la misma persecución política, hasta Chile han traído fiscales medio raros, que con intenciones que uno no sabe. Entonces, o sea, esto no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es justamente esta presión ciudadana, esta percepción de justicia, que yo creo que es cada vez más grande, ¿ya? Y la decisión de Maduro de también aislarse políticamente, cerró las embajadas, mandó a Chile para la casa, a otros países. Ni siquiera fue paulatino esa situación. Es como que definitivamente llegó y de un día para otro dijo: voy a cortar relaciones con todos estos países, lo cual es bastante inusual porque normalmente son un tira y afloja, que primero uno, después el otro, como más paulatino en el número de países y en la intensidad, y aquí es como que escogió un grupo de países y simplemente dijo: a estos nomás, y cerramos la embajada. Y es como decir, y los que quedaron afuera, no sé cómo van a regresar, pero asunto de ellos. Es inusual, además, que presidentes de tu propia región, de tu propio continente, no te reconozcan como presidente de la República. O sea, ¿qué hace un presidente si los otros vecinos de tu región no te reconocen como tal? O sea, ahí ya comienza, porque hay personas que me preguntaban: oye, tú que cacháis más de política, ¿qué? ¿Pero cómo sale un presidente? ¿Qué? Nadie puede hacer nada, la ONU no hace nada, la típica. ¿Para qué sirve la ONU? Oye, sí, acá los estados son soberanos de sus propias decisiones.
¿ya? La ONU no es un supragobierno, de hecho nadie quiere que sea un supragobierno, existen conspiraciones de que va a ser un supragobierno, pero no lo es, ¿ya? La ONU no puede intervenir en los asuntos internos del Estado, hacen recomendaciones, ¿ya? Ahora, en casos extremos, obviamente se meten misiones y todo el tema, pero eso ya sería una intervención que es en otras cúpulas donde se toma esa decisión. Pero no puede hacer nada, o sea, hace recomendaciones, hace de observadores, ¿cierto? De hecho, Venezuela los expulsó a los altos comisionados de derechos humanos a comienzos de este año, fueron un poco democrática, quizás estaban pavimentando el camino para poder hacer más fraude, pero eso, entonces aquí hay un escenario que finalmente es repetido, elecciones fraudulentas, pero hay otros condimentos en el escenario geopolítico que antes no estaban. ¿Ya? Olas migratorias, se le da la espalda a Maduro por, ¿verdad?, no hacer nada. Si le reciben migrantes en procesos irregulares a Estados Unidos y a Chile no. Entonces, ¿por qué Boric va a tener que prestarle ropa a un presidente? Y eso, ese es mi análisis. No, y ahora yo estaba Con viendo, todo, bueno, los matinales han hecho un festín entrevistando venezolanos afuera de la embajada, ¿cierto? Han hecho, como siempre, un circo de todo esto. Y van y le preguntan a la persona, oye, ¿y tú en qué situación estás aquí? Y la persona le cuesta y dice, no, yo estoy irregular. Claro. Ya, está irregular. Intentan ser comprensivos, colocan ese tono de voz de comprensivo, están abrazando ahí a la persona. Y le dicen, no, ¿y cuánto tiempo lleva aquí? Llevo 3 años. ¿Y qué va a hacer con el trámite? Y ellos, bueno, los venezolanos explican de que siempre se les fue difícil hacer trámite en la embajada venezolana, que ya funcionaba mal. Entonces, ya funcionaba mal. Entonces, imagínate, tienes una población irregular que le es difícil regularizarse. Y tienes una población regular a la cual ya le era difícil hacer trámite en la misma embajada. Y ahora, para empeorar las cosas, simplemente cerraron la embajada. Entonces, finalmente, como un paliativo, el gobierno dice, ya, mira, para salir del país puedes usar tus documentos vencidos. Perfecto. Al único lugar que podrían viajar en este momento sería Venezuela, porque con documentos vencidos no los van a recibir en ningún otro país del mundo. No puede entrar, va a poder salir de Chile, pero no entrar. Entonces, en este momento, los venezolanos que están en esta situación solo pueden ir a Venezuela, digamos, voluntariamente. Ahora, por otra parte, todo lo que habían pensado de las expulsiones de personas que estaban con proceso o habían cometido algún delito y tenían que expulsarlos del país, todo eso se fue a nada. Ya estaban siendo pocos porque lo estaban recibiendo de a gota y ahora nada. Sí. Una de las grandes razones para no romper relaciones con Venezuela, para no cerrar embajadas, como muchos recomendaban en su momento cuando se insultaban entre Maduro, Boric y todo, se tiraban palos. Cuando pasó lo de Ronald Ojeda. Claro, y que decían, oye, hay que cerrar la embajada. Bueno, una de las razones era que, mira, que hay procedimientos de expulsión pendientes. Hay procedimientos de expulsión y por tanto no podemos, porque si no incluso se dificulta cuando hay que identificar a un delincuente aquí, porque se detiene a un extranjero irregular, necesitamos el apoyo de la embajada de su país para saber los datos de la persona, ¿ya? Entonces, todo eso se dificulta y se evitaba romper relaciones, se evitaba. Ahora, se cierra la embajada y definitivamente quedamos con cero asistencia para estas situaciones. Insisto, esto era lo que no se quería. Y de los mismos migrantes. Algunos muy... Claro, ¿no? Y de los mismos migrantes también que necesitan de ayuda de su embajada. Y de los mismos, hay muchas, bueno, en dictaduras, en sistemas donde se persiguen a opositores políticos, las embajadas son de mucha utilidad también. Porque se pueden, bueno, la idea es que no se vulneren, como lo que pasó en Ecuador, claro. Pero muchos se esconden en las embajadas, se presta asistencia, y eso es lo que también hacía la Embajada de Chile en Venezuela. Entonces es muy legítimo mantener relaciones diplomáticas, aunque sean malas, pero al menos mantener las embajadas activas, que hagan su trabajo. Eso también es muy bueno, pero la decisión de Nicolás Maduro es aislarse completamente, y ahora a los que le caía duda de que era un régimen dictatorial, yo creo que con esto no sé qué más pruebas quieren. No lo sé, la verdad. Es que lo que pasa es que yo creo que es un poquito manotazos de ahogado. Ahora esos manotazos de ahogado que está haciendo Maduro quizás funcionaban antes, pero hay que ver cómo sucede en el siglo XXI en este lado del mundo. Podemos quizás verlo, vamos a un caso extremo. Donde ya no hay golpes militares.
y Claro, donde ya no hay golpes militares, donde los presidentes supuestamente salen por las negociaciones entre la Cámara, cuando hay minoría legislativa, cuando le dan espaldarazo al presidente, mediante juicio político, la renuncia, ¿verdad? Una negociación entre la oposición y el oficialismo, pero acá Maduro no tiene muchas intenciones de hacer eso. Entonces, como finalmente, ¿cómo qué se hace? una comparación muy tonta que la otra vez hice, hace mucho tiempo atrás cuando se tomaron el Capitolio en Estados Unidos. Yo le decía, esto en los ¿Ya? 70 era un golpe de Estado, porque en ese tiempo se daba de forma física, había que tomarse el lugar. Pero hoy en día tú vas a Claro, una oficina grande e importante y te tomas el lugar y puede que estén todos trabajando en teletrabajo. Entonces en realidad te tomaste un edificio que es la apariencia de la institucionalidad. Y eso es lo que pasa hoy en día, que los golpes de Estado no funcionan de la misma forma que en el siglo pasado. El golpe de Estado en los 70 era llegar con tanque al palacio. El golpe de Estado en el siglo XXI no puede llegar con tanque al palacio porque en realidad hay muchas cosas que funcionan fuera de él. Los golpes de Estado se dan, podríamos decirlo, telepresentes, digitales, y en cierta forma podríamos decir que incluso alguien dijo, ¿esto es un golpe de Estado? Bueno, puede ser un autogolpe de Estado, puede ser un golpe de Estado, como le llamen, eso lo vamos a ver en la medida que vaya avanzando la historia, ¿cierto? Pero si te fijas, aquí no hay una situación en que alguien se atrinchere con armas, sino que están peleando con papeles, peleando con normas, peleando sí, negociando, un tire y afloje normativo, sí. y es muy inusual. Entonces se Es da que una claro, situación que es la, difícil pronosticar. sí. Sí, ahí como último comentario para cerrar esto, claro, o sea, la oposición finalmente jugó bajo las reglas que ofrece Nicolás Maduro en este sentido. Le resultó, no todos los países reconocen a Nicolás Maduro como presidente, Venezuela se aísla y esto puede generar tensión al interior de las fuerzas que sostienen a Nicolás Maduro. Eso es mucho del rumor también, de que finalmente hay facciones en el ejército que no le estarían dando apoyo, porque finalmente las Fuerzas Armadas, si le siguen dando apoyo, Nicolás Maduro va a seguir así, porque tienen finalmente el poder, ¿cierto? Tienen el poder para poder oprimir a la protesta social, que de hecho organismos de las Naciones Unidas han llamado la atención ahora post elecciones de que finalmente se garantice el derecho a la protesta en Venezuela, porque ya han habido muertos. Entonces, bueno, pero todos estos elementos nuevos pueden generar tensión dentro de las filas de Nicolás Maduro y decir, ¿sabes qué? No nos queremos hundir contigo, así que Nicolás Maduro ya no nos sirves, adiós. Quizás no con tanquetas propiamente tal, pero finalmente puede ocurrir. Y yo creo que la oposición eso es lo que espera y está tratando de con estas actas oficiales tratar de invalidar, ¿verdad?, las elecciones de Nicolás Maduro, que son del todo fraudulentas, ya organismos internacionales lo han dicho. ¿Cómo se llama esta organización? Centro Carter, la OEA, entonces se han sumado otros organismos internacionales. ¿Y qué es esto del ataque terrorista? Que es cuando la CNE estaba leyendo los resultados, se interrumpió el conteo porque habían intervenido los sistemas, o sea, Dios, ¿qué es eso, Dios mío? Eso fue, hay que decirlo, eso fue muy bananero. De política, o sea, de película. Sí, yo igual me acuerdo que vi ese momento y después estaban diciendo, no, es que hubo un ataque terrorista contra los sistemas, pero era como inventa algo. Claro, miente que algo queda, y eso fue cuando estaban ya el 80% de las mesas escrutadas, y ahí es donde se lanza esto de que fue casi que un ataque, una agresión en contra de los sistemas de transmisión, así lo señalaron explícitamente. Oye, solo para cerrar este tema, quiero comentar las diferencias que existen con el caso Cúcuta, porque alguien dijo esto es un Cúcuta 2.0, los que están ¿Ya? a favor de Maduro están diciendo esto es Cúcuta 2.0, ¿ya? ¿Ya? La diferencia, yo creo, es que, como tú dices, en el caso anterior, lo que hizo la oposición, en cierta forma, fue intentar no participar o no jugar con las reglas que tenía en su momento la Constitución venezolana y también Maduro. Claro, Entonces estaban armando una vía completamente paralela. Estaban armando literalmente un así es. gobierno paralelo que
no solo con iba a Guaidó. depender del reconocimiento extranjero, claro, Guaidó, no solo el reconocimiento extranjero, sino que además necesitaban un reconocimiento interno que no lo consiguieron. En este caso, si bien hay un reconocimiento externo, digamos, no podríamos llamarle Cúcuta 2.0 porque jugaron con las reglas de Maduro y ganaron con las reglas de Maduro y a él no le quedó más que hacer trampa. Entonces, en cierta forma, podemos decir que esta vez la estrategia fue distinta. Ya no es un Cúcuta 2.0 porque lo reconozcan más países en el extranjero, sino que además es porque consiguieron ese reconocimiento mediante la urna. Entonces, por eso no podemos compararlo con el famoso Cúcuta en su momento. No sé si vale otro comentario al respecto. Yo vi me acuerdo que vi pasar ese TikTok, qué sé yo, y fue como, no tiene nada que ver. Son procesos distintos. Sí, concuerdo con ese análisis. Oye, mucho que analizar con este tema, porque podríamos estar todo el podcast hablando de Venezuela. Pero hay que hacerle seguimiento a lo que pasa, porque como hemos dicho, capaz que esto no termine aquí, como los escenarios, como la década que antecede a Nicolás Maduro, capaz que ahora pasa algo distinto. No lo sabemos. Vamos a ver cómo se dan estas situaciones en el siglo XXI, en este lado del mundo. Bueno, antes del tema de Venezuela, el tema que estaba hirviendo en Chile era el caso Macaya, ¿ya? Tenemos a Macaya, ¿cierto? Macaya padre, quien fue condenado finalmente por abuso. Una condena bastante baja, la verdad. Nada de sorprenderse. Yo que soy un abierto detractor del derecho penal, una condena una de las tantas más que da vergüenza. El tema es el siguiente, la gran polémica. Ya, ok, condenaron, acreditaron el abuso sexual, perfecto. Y existiendo condena, ¿cierto? Existiendo condena, aparece el hijo, que es senador. O sea, es que ahí hay una doble identidad, ¿cierto? El hijo que quizás quiera defender al padre, pero al mismo tiempo es un senador, que utilizando la plataforma que tiene como senador, cuestiona una sentencia de carácter penal, o sea, cuestiona el trabajo del Poder Judicial, siendo parte del Poder Legislativo. Y contradice la sentencia y la critica. Entonces uno diría, bueno, es que es su hijo, ¿ya? Entonces está defendiendo a su padre, ¿ya? Con todas las pruebas en contra que encontremos, pero está defendiendo a su padre. Y por otra parte uno dice, oye, pero es el senador, ¿cierto? El senador dando su opinión contra una sentencia judicial del Poder Judicial. Y que justamente ya estaba siendo muy criticado las decisiones. Ellos mismos se peleaban por el caso anterior, por el caso de Jadwe, ¿cierto? Diciendo, oye, cómo todos los parlamentarios del Partido Comunista están cuestionando la situación de Jadwe. Pero ahora se da vuelta la olla, le dicen, oye, cómo ustedes están cuestionando, a la derecha, en la UDI, principalmente Macaya, ¿cierto? Cuestionando una sentencia judicial. Entonces, ¿cuándo les conviene para allá y para acá? Pero en este caso, a Macaya nadie le quería prestar ropa. En su partido todos empezaron a ver, parece que se equivocó el hombre. Y eso le quitó el piso, ¿cierto? En la UDI. Ya tuvo que dejar la presidencia de la UDI y asumir otra persona, pero queda otro cargo importante, que es un cargo público, que es el mismo en el Senado. Y se empezó a preguntar, ¿renuncia o no renuncia? Con todas las presiones sociales. Sí, bueno, este caso repercutió fuertemente y hablando de percepciones de injusticia con el tema anterior, este es un tema que no es menor respecto al funcionamiento de nuestro flamante Poder Judicial y todas las otras instituciones que colaboran con él, entre ellos Gendarmería, porque el caballero acusado de abuso sexual, ¿cierto? Que sería un pederasta, para mí, porque ya fue condenado, o sea, ya se demostró que la prueba era contundente y hay una condena. O sea, lo poco que estuvo preso fue en una cárcel de mujeres, donde no tuvo contacto con ningún reo, donde no estuvo preso de verdad, ¿ya? Y ahora recién Gendarmería ha confirmado que Eduardo Macaya se encuentra en el módulo de violadores en la cárcel de Rancagua. Algo claro, que no debería un apartado ser para que no le... Es un apartado para que no les peguen al interior de la cárcel, porque normalmente es de conocimiento público que los violadores en la cárcel les va mal, ¿cierto? Ahora, ya todos sabemos. Ya todos sabemos lo que pasa allá adentro. Lo cual, ojo, no deja de ser bastante irregular, por más que uno tenga una sed de venganza en ciertos casos, es muy irregular que ese tipo de cosas se permitan y es por eso que tienen que apartarlo. Por cierto. Ahora,
por Ya cierto. antes ya era irregular, porque te acuerdas que lo mandaban a cada rato a arresto domiciliario, y alguien comentó por ahí, no sé quién comentó, pero dijo, oye, hay que evitar que el arresto domiciliario termine convirtiéndose en un cárcel capuchinos, ¿ya? Que era la cárcel, la que llamaba cárcel de los cuicos. Entonces, cárcel de los Ya, cuicos, cárcel capuchino, y como ya no existe capuchino, ahora tenemos que dejarlo en arresto domiciliario, ¿no? Después, para para la seguir casa. evitando la cárcel, pasaba por el hospital, pasaba por la cárcel de mujeres, y recién ahora lo enviaron a un módulo, igual apartado, que vendría siendo el módulo de los violadores ahí en la cárcel. Entonces, claro, demoró la justicia en llegar para el Claro caso que, Macaya, porque nunca Ahora, ojo, hay recursos pendientes todavía, pero cuando existen recursos pendientes, recursos judiciales, sí, claro. igualmente esta persona tiene que estar con su prisión preventiva todavía. Todavía tiene que estar con prisión Y ahí se preventiva. va cumpliendo la condena, ¿cierto, Carlos? Claro, hay una En estos compensación. momentos se va cumpliendo la Sí, compensación, claro. se hace una Y equivalencia, la no es idea era, absoluta. imagínate que con arresto domiciliario él iba a compensar la condena, que son 6 años, nada para un abusador sexual de menores, le iba a compensar en su casa. O sea, ¿dónde está el principio de igualdad Ahora, ante ojo, la la ley equivalencia, que como digo, no cuando es se hace juicio? absoluta. Desconozco la equivalencia, Ya, no es absoluta, no es como que pueda eliminar el equivalente de un día a un día, no, eso no pasa, ¿ya? ya, Pero igualmente, bueno, ojo, pero igualmente cuando es también, o una sea, una prisión preventiva efectiva, justamente, o sea, hay gente que está en prisión preventiva 1 año y después los condenan a 5 años, es como, voy a estar 6, es bastante injusto. Tenemos que compensarlo y dejarlo en 5 años, ¿ya? En este caso, no, porque el sujeto pasó en su casa. Y ahí es donde dice, oye, eso no corresponde andar compensando esas cosas. así es. Pero oye, el tema político, más allá de, bueno, de toda la, porque acá se puede analizar también desde dos puntos de vista, no puntos de vista, pero son cosas Son distintas. dos El aristas. proceso judicial, son dos aristas, que es el proceso judicial en sí mismo, ¿cierto? Que el principio de igualdad ante la ley, maní, al menos esa es la percepción de ciudadana que me queda, pagando 150 millones para tener, bueno, eso fue antes de la condena, pero también se pagó para que finalmente el caballero estuviera en su casa, en el mismo entorno donde se cometió el delito además, cosa que también es grave. Y por otro lado, toda la arista política que tiene esto, porque finalmente su hijo, las declaraciones que hizo cuando fue testigo de esto son aberrantes. O sea, ¿qué es eso de niña agrandada, de que andaba con el pañuelo verde y por eso su relato, o sea, la valentía de esa niña de poder denunciar esta situación totalmente vulneratoria, y de grabar y decirlo en una entrevista? O sea, ¿qué estaba pensando el senador en ese momento, el pensamiento mágico que tenía en su mente? Y la impunidad, o sea, eso es lo que a mí me enoja finalmente, que él tenía tan punto esta convicción de que finalmente su padre es inocente, o de que si no es inocente puede tratar de agredir a las víctimas y a las que hicieron la denuncia finalmente, así, de forma totalmente impune. O sea, ir a un programa de televisión, no solamente defender a su padre, sino que tratar a la niña de mentirosa, porque eso finalmente es lo que hace. Tratar a la niña que denunció, que grabó, de mentirosa, de tratar de que está tratando de inculpar a un inocente. Entonces, eso es sumamente grave. Y yo creo que por eso también se activó la calle, se activaron las feministas, las tesis inclusive hicieron una intervención también fuera del Congreso la semana pasada. Es muy fuerte esto que pasó, y la UDI va a quedar muy mal parada. No sé si le va a afectar en las elecciones, yo creo que no. Yo creo que no, porque Chile Vamos, yo creo que no le va a ir muy bien en las elecciones por cuestiones estructurales, más que nada, que vienen del descrédito de los políticos de los partidos tradicionales, más que por estas cosas coyunturales. Pero igual es súper chocante que finalmente un representante de la ciudadanía hable de esa forma y con esa impunidad también. El tema es que los testimonios y los testigos, o sea, los testigos siempre se dan en toda causa judicial, eso está claro. Lo que indigna, como bien tú señalabas, es el hecho que utilizando su plataforma como senador, al mismo tiempo no solo se limite a presentar su testimonio en juicio, sino que lo difunda.
con todas sus versiones y con todas las contradicciones que después presentó ante la condena, ¿ya? Entonces ahí está lo indignante. Y finalmente, claro, como tú dices, se activa las personas en la calle, empieza la presión, pero nos damos cuenta de que en la normativa no existe la posibilidad de que renuncie, porque no existe la figura de renuncia de un parlamentario, de un congresista. No existe esa figura en nuestra Constitución, ¿cierto? Así las cosas, entonces empezamos a buscar distintas formas para conseguir que esta persona deje su cargo. Y algunos dirán, mira, es por enfermedad. Alguien dijo, oye, este tipo está enfermo mental. Eso es lo que dicen los comentarios hoy en día en redes sociales. Este tipo está enfermo mental y por tanto tiene que salir. No conviene estar acreditando, diciendo que alguien es enfermo mental, ¿cierto? Para que termine saliendo de un cargo. Eso está claro, ¿ya? Pero de ahí, incompatibilidad. Alguien dice, oye, pero ¿cómo cuando asume como ministro de Estado? Es que esas son incompatibilidades que se van generando en el camino. Asume como ministro de Estado y por tanto... Pero eso de enfermo mental... Eso de enfermo mental no es una figura que esté en nuestra normativa tampoco. Es que yo lo he visto, sabes que yo lo he visto tanto en los incapacidad mental, no, hay constituciones que establecen para sacar al presidente. Es que en este caso se trata de una enfermedad incompatible con el cargo. Y la gente está diciendo, declárenlo enfermo mental. En los comentarios son muchísimos. Y es como, no, es que no hay por dónde. ¿Qué están pensando? Es que es parte de la indignación. Pues la indignación está buscando la quinta pata al gato para que este tipo salga de su cargo. Y tampoco podemos victimizarlo y decir que está mal de la cabeza, y él está súper bien de su cabeza, está excelente. Incluso alguien dijo, imagínate, alguien dijo que el presidente lo nombre ministro de Estado para que se genere la incompatibilidad. Y deje de ser senador. Como ya empezamos a ser muy creativos. Él tiene que aceptarlo, además. Pues. Claro. Demasiado creativo. Y ahí yo les dije, miren, hay una vía. No, y yo dije, mira, hay una vía eventual. Sabemos que, por aquí tengo, CIPER reveló de que existirían llamadas por teléfono, ¿cierto? De que en principio el senador Macaya habló con el defensor de la niñez, ¿cierto? Para quizás preguntar, ver cómo iba el proceso, eso dijo ya. Pero ¿qué pasa si empezamos a descubrir más cositas? Empezamos a descubrir que en realidad hubo una influencia. Tendría que haber un procedimiento judicial, una investigación penal por tráfico de influencias. Una condena, que sea superior a 3 años para que genere la pérdida de la ciudadanía. Y cuando pierde la ciudadanía de Macaya, ahí recién podría destituirse. Como en su momento le pasó a Orpiz, ¿cierto? Pero por una causa que fue durante años muy bullada. Y en este caso estamos como, mira, si pasara que esta situación de la Defensoría de la Niñez pasa a mayores, como tráfico de influencia, podría darse. No hay por dónde, sinceramente, no hay por dónde Macaya renuncie. ¿Y hay alguien? ¿Hay alguien que esté persiguiendo esta causa? ¿O yo creo que en este momento se está investigando de forma desformalizada. Esa es o sea que no hay una. Están viendo si es que tiene esta apariencia de delito, por decirlo así. Pero, y ver si que además qué pasó con la influencia que se pudo ejercer en Gendarmería, pero de parte de quién también, porque quizá el senador Macaya ni siquiera habló con lo de Gendarmería, fue otra persona, porque ahí en Gendarmería se está haciendo un sumario por el tema de estas salas, o sea, de los beneficios carcelarios que le dieron a Macaya padre. Entonces es muy rebuscado. Si yo le soy sincero, Macaya va a terminar como senador, pero va a ser aislado por su partido político porque les trae muy mala fama. Este sujeto va a tener que entrar y salir al Congreso por la puerta trasera constantemente, no tener reuniones con la UDI, no tener reuniones con él. Si se vienen las elecciones, lo van a tener escondido hasta que termine el último día en el Senado. Sí, de todas maneras, y era un liderazgo que también está muy mal de antes, diría yo. O sea, lideró un proceso constitucional que a la gente no le gustó, para empezar. Y finalmente ni la misma derecha o más dura ha sido objeto de memes, objeto de un personaje no deseado, un parlamentario no deseado. Y claro, como dices tú, no le queda otra que quizás esconderse un poco después de
de este caso, que genera indignación de forma transversal, en la misma derecha y en todos los sectores políticos. Y algo que históricamente ha pasado en la UDI también, con defensas. Bueno, tenemos Colonia Dignidad, que es un precedente también importante. El cura... En las mismas ¿Cómo filas. era? En las mismas filas. ¿Cómo se llamaba el cura que defendieron en su momento? ¿Caradima era o no? Claro. Sí. Y también fue objeto de memes eso. Sí, obvio. Porque a todos nos recordó esas situaciones anteriores. Oye, claro. Con temporal y todo, porque estás con tus problemas de conexión. Concepción está con temporal, tú estás allá. Problemas de conexión, si acá en Concepción viene un nuevo frente de mal tiempo. Habíamos tenido una primavera un poco de mentira esta semana, como con sol y unos días muy bonitos, pero ahora ya el viento está anunciando este frente de mal tiempo. Y se estaba cortando la luz, así casi no puedo grabar. Ya, así que, estaba parpadeando la luz. Habiendo tratado los dos temas del día. Sí. Yo sé que mis vecinos no tienen luz, así que yo por el momento me he salvado. Bueno, a mí me llega el temporal quizás mañana o pasado acá en Viña del Mar. Así que antes de que se te corte la luz, damos por terminado el capítulo habiendo tratado los dos grandes temas de la semana, ¿cierto? Venezuela y Macaya. Espero que tengas electricidad y buen internet la próxima semana. Sí, ojalá. No, pero se graba igual. Sí, capó. Cierto, se graba igual. Si al final es podcast, se puede escuchar, ¿cierto? Es verdad. Ya, porque esté muy bien. Muchas gracias a todos. Y recuerden que está en YouTube y en Spotify todos nuestros capítulos anteriores, así como cada estreno. Que esté muy bien. Chau. Chao, chao.